Acá llegó también. Entonces, vamos a mirar un poco algo de matrices y después me haces tus preguntas, Lucas. Que también me dijiste que son sobre matrices. Entonces, algo que no debo dejar de decirles, ¿no? Lo voy a escribir allá. Si uno tiene una matriz cualquiera que pertenezca, por ejemplo, a Rn por n. Hay una matriz I que llamamos IN, que es la matriz que tiene n filas y n columnas, cuyos elementos son uno en la diagonal principal. Esta es la diagonal principal de la matriz, y 0 en cualquier otro lado. Por ejemplo, si yo hablo de I2, va a ser la matriz 1, 0, 0, 1. Si hablo de I3, por ejemplo, sería la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, tenemos una matriz cuadrada. Esta es perteneciente a Rn por n. Esta sería perteneciente a R2 por 2. Esta a R3 por 3. Que tienen la particularidad que en esto, que es lo que se llama la diagonal principal de la matriz, tiene unos. Y fuera de la diagonal tiene ceros. Acá en la diagonal principal tiene unos y fuera de la diagonal tiene ceros. ¿Y qué pasa con estas matrices identidades? Hay una identidad para cada n, ¿no es cierto? Tenemos I2, I3, I4, etc. La I1 sería la matriz 1 por 1 con un 1 solito. Bien, entonces, si uno tiene una matriz A que sea M por N, fíjense que yo acá puse M por N. No quiere decir que M y N sean iguales, pueden ser justamente distintos. Esta matriz va a ser multiplicable por IN. ¿Por qué por IN? Porque IN es N por N. Entonces, le va a dar, como estos dos son iguales, le va a dar un resultado, una matriz que tiene M filas y N columnas. Y en este caso tan particular de que la que multiplica a derecha es IN, me va a dar la matriz A. Por eso es que esta matriz se llama identidad, porque es como que no afecta en la multiplicación. Ahora, si tengo esa A, que es M por N, yo la puedo multiplicar del lado izquierdo por IM. Porque IM es una matriz M por M. Como acá tengo M y acá tengo M, lo puedo hacer. Y el resultado me va a dar también A. Entonces, la matriz identidad tiene esa particularidad que multiplicando a otra matriz no la afecta. Como dije, hay infinitas identidades, ¿no? Para cada M y N tenemos una identidad distinta. Entonces, vamos a ver, para que vean un caso concreto, qué es lo que pasa. Por ejemplo, si tenemos A, 2, 3, 5, 0, 1, 2. Esta matriz es 2 filas, 3 columnas, es decir, que es 2 por 3. Del lado izquierdo
Es decir, si uno mira A escrita, de este lado es la derecha de A y de este lado es la izquierda de A. Entonces, como A es 2 por 3, yo la podría multiplicar por la matriz identidad 2 por 2, que es lo que se llama I2, es la identidad 2 por 2. Entonces, en nuestro caso sería 1, 0, 0, 1 por la matriz A, 2, 3, 5, 0, 1, 2. Y cuando hacemos el producto, acuérdense que fila contra columna. Por lo tanto, va a ser 1 por 2 más 0 por 0. Después, fila contra esta columna. Entonces va a ser 1 por 3 más 0 por 1. O sea que esto les da 2, ¿se dan cuenta? Esto da 3. Y por último, cuando hacen fila contra columna, va a ser 1 por 5 más 0 por 2. Y eso da 5. Es decir, que cuando hicieron I2 por A, en la primera fila les da 2, 3, 5. Como ya les dije, me va a dar A, pero vamos, lo que estoy haciendo es que lo comprueben. Entonces, ahora tomamos esta segunda fila contra cada columna. Entonces va a ser 0 por 2 más 1 por 0. Obviamente que eso da 0. Fila contra columna, 0 por 3 más 1 por 1. O sea que eso da 1. Y ahora viene fila contra columna, 0 por 5 más 1 por 2. Luego esto da 2. Es decir, que acá me queda 0, 1, 2. Es decir, que multipliqué a la izquierda de A por la matriz identidad 2 por 2. ¿Por qué la identidad 2 por 2? Porque acá empieza en 2. Y entonces es cuando puedo hacer el producto y me devuelve la matriz A. Ahora, fíjense que si A la multiplico por I3, entonces vamos a hacer 2, 3, 5, 0, 1, 2 por la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este es A y esta es I3. Y como es 3 por 3, ¿por qué tiene que ser así? Y porque A es 2 por 3. Entonces, estos tienen que ser iguales. Las identidades son cuadradas. Entonces, esto es fila contra columna. 2 por 1 más 3 por 1, perdón, 3 por 0, 5 por 0. La cuenta esa, se dan cuenta que el único que está multiplicado por algo no nulo es el 2. El 3 queda multiplicado por 0, el 5 queda multiplicado por 0. Luego el resultado de hacer esta fila contra esta columna va a dar 2. Eso va a dar, todo esto da 2. Borro porque no tengo lugar, sino. Ahora, esta fila contra esta columna. Cuando se enfrenta esta fila contra esta columna, va a quedar 2 por 0 más el 3 con el 1. 3 por 1 más 5 por 0. El único
que queda enfrentado o tocado o multiplicado por algo no nulo es el 3. El 3 queda multiplicado por este 1, el 2 por el 0 y el 5 por el 0. Luego el resultado de esta cuenta va a dar 3. Ahora vamos a usar la primera fila contra la última columna. Entonces, ¿qué ocurre? El 2 va a multiplicar al 0, el 3 va a multiplicar al 0 y el 5 va a multiplicar al 1. Es decir, que va a ser 2 por 0 más 3 por 0 más 5 por 1. Luego, el único que multiplica algo no nulo es este 5. Y este 5 multiplica el 1. Entonces, como 5 por 1 es 5, este resultado da 5. Es decir, que se dan cuenta que están obteniendo la primera fila de A. Ahora vamos con la segunda fila de A contra cada una de las columnas. Entonces es 0 por 1 más 1 por 0 más 2 por 0. Bueno, acá el 1, que sería el elemento que nos podría dar algo distinto de 0, ya que todos estos dos son ceros y al multiplicarlos por 1 y 2 van a valer 0, pero como el 1 está multiplicando el 0, obviamente que me da 0 por 1, 0. Lo demás claramente me iba a dar 0 porque estaba multiplicando el 1 por el 0 y el 2 por el 0. O sea que esa suma da 0. Y bueno, está perfecto porque yo en posición 2, 1 tengo un 0. Bueno, vamos a la siguiente, a buscar el siguiente elemento. ¿Cómo hago? Tomo esta fila, segunda fila contra segunda columna. Entonces va a ser 0 por 0, 1 por 1, más 2 por 0. El 1 de la identidad, toca este 1. El 0 y el otro 0, obviamente que anulan al multiplicar, lo que fuere. Entonces, esta suma, el único elemento no nulo que tiene es cuando ustedes hacen 1 por 1. Y 1 por 1 es 1, y eso es lo que voy a rescatar. Y después tenemos que multiplicar esta fila contra esta columna. Entonces va a ser 0 por 0 más 1 por 0 más 2 por 1. Entonces, el 1 de la identidad al elemento que va a tocar va a ser este 2. Los otros ceros de la columna tercera de la identidad afectan a estos dos números. Por eso es que los anulan en el producto. Y lo único que se rescata es el 2 por 1, que el 2 por 1 da 2. Entonces, en el caso de que la matriz no sea cuadrada, uno puede multiplicar por dos identidades distintas, una izquierda y otra derecha, y tenemos la propiedad de que toda matriz, esta es la propiedad que tenemos, que toda matriz multiplicada por una identidad conveniente a derecha o a izquierda, me da la matriz A. Es decir, que la matriz identidad es a los efectos de las matrices similar a lo que ocurre con el número 1. ¿De acuerdo? Si uno multiplica por 1, cualquier número real les da 1. Les da el otro número. Si el número A lo multiplico por 1, me da. Bien. Acá, por el tipo de multiplicación que piden las matrices, eso de que el número de columnas del primer factor tiene que ser igual al número de filas del segundo factor,
Si la matriz no es cuadrada, yo puedo multiplicarla. Si es como es esta, 2 por 3 y 2 por 2. Y a la izquierda. Y a la derecha, como la matriz A es 2 por 3, la puedo multiplicar por la identidad 3 por 3. Bueno, entonces ahí tenemos un caso que pasa, ¿no? Ahora vamos a mirar un caso particular cuando la matriz A, por ejemplo, es cuadrada. Cuadrada, acuérdense que tiene igual número de filas que de columnas. Entonces, dentro de las matrices cuadradas, yo voy a poder multiplicar a izquierda y a derecha a la matriz por la misma identidad. Entonces, si una matriz es n por n, si nosotros hacemos A por IN, va a dar lo mismo que IN por A y va a dar A. Esta propiedad, obviamente que es para matrices de igual número de filas que de columnas, puede multiplicar a izquierda y a derecha por la misma identidad. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si tenemos A, 2, 3, menos 5, 0, 1, 2, menos 2, 3, 7. Esta matriz es 3 por 3. ¿Por qué identidad la van a poder multiplicar? ¿Por qué identidad la van a poder multiplicar? ¿Me pueden contestar? ¿Por qué identidad la pueden multiplicar? ¿Cuántas filas tiene que tener la identidad que la multiplique? Va a tener que ser 3 por 3. Muy bien. Entonces, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta matriz multiplica a 2, 3, menos 5, 0, 1, 2, menos 2, 3, 7. Y hacemos la cuenta. Entonces es fila contra columna. Entonces va a ser 1 por 2 más 0 por 0 más 0 por menos 2. Esta fila contra esta columna. Entonces es 1 por 2, 0 por 0, 0 por menos 2. El resultado de esto da ¿cuánto? Da 2. Ahora, esto da lo mismo que 1 por 2. Ahora vamos con esta fila contra esta columna. Entonces observen que el 0 y este 0 van a tocar al 1 y al 3. Y cuando multiplique 0 por 1 va a dar 0. 0 por 3 va a dar 0. Entonces les queda 1 por 3 más 0 por 1 más 0 por 3. Esto es nulo. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos 0 multiplicando al 1 y al 3 respectivamente. En cambio, este 1 al multiplicar al 3 es lo único no nulo que voy a tener acá. Y va a ser 1 por 3, 3. Esto lo borro para que entre en nuestro pizarrón rudimental. Entonces, fila contra columna. Entonces es 1 por menos 5 más 0 por 2 más 0 por 7. Esto es 0. Y 1 por menos 5, menos 5. Muchas veces cuando uno se pone canchero, estas cuentas las hace a mano alzada. ¿Qué quiero decir? Voy ya poniendo el resultado. No escribo todo. Bueno, pero eso no lo hagan por ahora. Menos en el parcial. Entonces, esto contra esto va a ser 0 por 2
más 1 por 0, más 0 por menos 2. Pero acá tengo todos términos que dan 0, o sea que el resultado de ello va a ser 0. Ahora, esta fila contra esta columna, ¿qué nos da? 0 por 3 más 1 por 1 más 0 por 3. Entonces este 1 toca a este 1. Y este 3 y este otro están tocados por este 0 y por este 0 respectivamente. Por lo tanto, esta cuenta da 1. Ahora, es esta fila contra esta columna. Va a ser 0 por menos 5 más 1 por 2 más 0 por 7. Toda esta cuenta, ¿cuánto da? Y da 1 por 2, porque este término es 0 y este otro también. Y 1 por 2, 2. Y ahora terminamos con la última fila. Entonces va a ser esta fila contra cada columna. 0 por 2 más 0 por 0 más 1 por menos 2. Este elemento, que es el 3, 1, va a dar 0, 0 y 1 por menos 2, menos 2. Esto da menos 2. Ahora es tercera fila contra segunda columna. 0 por 3 más 0 por 1 más 1 por 3. Esta cuenta da 3. Y por último, esto nos dio 3. Y por último es esta fila contra esta columna. 0 por menos 5 más 0 por 2 más 1 por 7. Entonces estos ceros al tocar estos elementos anulan y el 1 multiplica el 7, por eso el resultado de esto es 7. Bueno, entonces se dan cuenta que hicieron la I3 por A y les dio A. Queda para ustedes que hagan A por I3. Y comprueben que también da A. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensar un poco. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos estructuras y vimos lo siguiente, que cuando en un conjunto había una operación que tenía neutro, la pregunta inmediata era si todo elemento tenía inverso o si algunos elementos tenían inverso. Por ejemplo, en los números reales y en los números racionales, allí nos ocurre que los elementos no nulos tienen inverso. ¿No es cierto? El inverso de 3 medios es 2 tercios. ¿Y qué es? Aquel que multiplicado por 3 medios me da 1. El inverso de 4 es 1/4, porque multiplicando 4 por 1/4 me da 1. Entonces uno se pregunta, ya que las matrices cuadradas son tales que hay una que se comporta como la identidad, ¿no? Y me importan las cuadradas, ¿por qué? Porque yo quiero que pase lo siguiente. Acuérdense que en el pedido que le hacíamos en una estructura cualquiera de que algo fuera el inverso, lo que nosotros pedíamos, lo voy a escribir acá, que A por, haciendo una operación, supongamos, triangulito, vamos a ponerle triangulito o delta, por A estrella,
nos diera lo mismo que A estrella, triangulito A, y nos diera el E, donde el E era el neutro. Es decir, pedíamos que multiplicado, digámoslo así, a derecha y a izquierda de A, nos diera el neutro. Y eso lo queríamos para todo A que estuviera en un conjunto A, donde en A teníamos una operación triangulito. Y este de existir, A estrella, lo llamábamos inverso de A. Bueno, entonces nosotros acabamos de ver que si una matriz es cuadrada, hay una que multiplicada por ella a izquierda y a derecha no le hace nada. Por lo tanto, adentro de las matrices cuadradas tenemos un neutro que verifica ser, que conmuta con cualquier matriz y además no la afecta en el producto. Entonces la pregunta es, ¿será cierto que toda matriz cuadrada tiene inversa? Bueno, entonces, ¿qué es esa pregunta? Esa pregunta significa lo siguiente. Dada A, perteneciente a Rn por n. La pregunta es, ¿existe B perteneciente también a Rn por n, tal que A por B da lo mismo que B por A y da la identidad n? Eso es lo que nos preguntamos. Dado una matriz cuadrada, ¿hay otra que multiplicada por ella a izquierda y a derecha de A da la identidad? Si eso pasa, B se llama la inversa de A. Uno puede demostrar, se llama la inversa porque uno puede demostrar que si una matriz tiene inversa, ella es única. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es cierto en general. No es cierto que toda matriz tenga inversa. Vamos a mirar un ejemplo. Que no es cierto. Pero hay muchas que sí tienen. Y también muchas que no tienen. Ustedes están acostumbrados a que en los reales o en los racionales, los únicos números que no tienen inverso son el número 0, ¿no? El único número que no tiene inverso es el número 0. Bueno, dentro de las matrices hay muchísimas más. No hay uno solo que no tiene inverso. Hay infinitas matrices que no tienen inverso. Y eso a veces podría de alguna forma sorprender. Bueno, entonces supongamos que tengo A, la matriz esta, 2, 4, 1, 2. Entonces la pregunta es, ¿existe una B tal que A por B me da lo mismo que B por A? Y como A es 2 por 2, la B tendría que ser de 2 por 2. Y la identidad que me tiene que dar es la identidad 2. Porque si yo multiplico de matriz 2 por 2, el resultado es una matriz 2 por 2. Como la B de existir tiene que ser 2 por 2, vamos a pensar ponerle nombre a los elementos de B. Entonces, A, B, C, D. Supongamos que B tuviera esos elementos, porque de existir tiene que ser 2 por 2. Entonces, 2, 4, 1, 2. Si multiplica a, B, C, D, me tendría
de ser la inversa de A, me tendría que dar 1, 0, 0, 1. Y después, una vez que uno encontró esos valores particulares de A, B, C y D, tendría que verificar, ¿no? Yo ahora estoy proponiendo esta igualdad, que A por B me dé la identidad. Tendría que verificar que eso que encontré verifica haciendo el producto en el orden cambiado, es decir, B por A también me tendría que dar la identidad. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Entonces, si hacemos fila contra columna, nos va a quedar 2A, 4C, fila contra columna, 2B más 4D. Fila contra columna, 1 por A más 2C. Fila contra columna, 1B más 2D. ¿Y qué quiero? Y quiero que sea la identidad. Entonces, si esta matriz tiene que ser igual a esta, elemento tienen que ser iguales. Entonces necesitaría que pasara que 2A más 4C valiera 1. Y que 1 por A más 2C valiera 0, ¿no? Porque este elemento tiene que ser igual a este. Este otro elemento tiene que ser igual a este. Y también este elemento tiene que valer 0 y este elemento tiene que valer 1. Es decir, 2B más 4D tiene que valer 0 y un B más 2D tiene que valer 1. Es decir, nos quedan en realidad 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Intentaríamos resolverlo. Entonces, pero miren lo que pasa. Vamos a mirar estas dos. ¿Por qué agrupé de a 2? Las agrupé de a 2, las 4 condiciones, porque en estas dos condiciones aparecen A y C. Y en estas dos, B y D. ¿Está bien? Entonces no las mezclé. Dejé juntas las que aparecen A y C y juntas las que aparecen B y D. Las 4 se tienen que dar a la vez. Las 4 se tienen que dar a la vez. Bueno, entonces, de acá abajo voy a despejar A, que es la que está 1 por A es A, ¿no? Es la más libre. Entonces me queda que A es menos 2C. Nos resulta que A es menos 2C. ¿De dónde? De acá. Por estrellita saco que A es menos 2C. Con ese valor de A me meto en la primera ecuación. Entonces nos va a quedar 2 y en lugar de A menos 2C más 4C tendrá que ser 1. Pero ¿qué ocurre? Tenemos 2 por menos 2C es menos 4C más 4C igual a 1. Pero haciendo la cuenta, menos 4C más 4C da 0, entonces me queda 0 igual a 1. Absurdo. Por lo tanto, no van a existir ni A ni C. Y fíjense que si hacen lo mismo para B y D, tampoco va a poder ser, ¿no? Porque les quedó 0 igual a 1, no puede ser. De pensar que A, despejado de la segunda condición, es menos 2C, lo reemplazo en la primera y llego a una inconsistencia. Vamos a ver, porque alguno puede decir, bueno, si hubiera empezado por el otro lado, ¿qué pasa? Bueno, hubiera pasado lo mismo. Si de acá despejan B, si de acá ustedes despejan B, les queda que B es igual a 1 menos 2D. Con ese valor de B van a estas condiciones. Entonces les queda 2 por B. B es 1 menos 2D. Más 4D. Y esto es tener 2 menos 4D
menos 4D, distribuyo, ¿no? Menos 4D más 4D, esto da 2, pero esto tenía que valer, lo estoy reemplazando en esta expresión, tenía que valer 0. Entonces, absurdo también. Es decir, que esta matriz A no se encuentra para ella una matriz 2 por 2 que multiplicada por A derecha me dé la matriz identidad. Luego, esta matriz A no tiene inversa, porque acuérdense que la condición de inversa es que multiplicada A por una matriz que llamé B, tendría que darme lo mismo que B por A y me diera la identidad. Pero si ya no encontré que A por B me da la identidad, no sigo. Lo que quiere decir que la matriz A no es invertible. Es decir, acá tienen un ejemplo de matriz que no sea invertible. El ejemplo más trivial de matriz invertible es la identidad, obvio. Porque si ustedes hacen I2 por I2, les da la identidad 2. Entonces acá tenemos una matriz que multiplicada izquierda y derecha por sí misma es la identidad. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, claro, estás tomando como si fuera el número 1. 1 por 1 da 1, ¿no? Entonces el 1 es el inverso del 1. La pregunta es, ¿hay otras matrices, además de la identidad, que sean invertibles? Y sí, vamos a ver que sí. Y ahora vamos a aprender un método para calcularlo. El método que vamos a aprender es por sumas y restas. Y es el que vamos a evaluar, Entonces, ya vemos que hay matrices que no son invertibles. Bueno, antes de hacer el cálculo de la inversa, quiero ver la consulta que tenía Lucas. A ver, ¿me podrías decir, Lucas, me podrías decir cuál es el ejercicio? Ah, ya te entendí. Eso es la matriz traspuesta. No es que esté elevado a la t. Ahora me doy cuenta. Cuando uno tiene una matriz A, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 6, 8, por ejemplo. Es decir, A es una matriz 3 por 2. Se llama A traspuesta a la matriz que se obtiene de A cambiando las filas por las columnas. Entonces, esta primera fila la pongo como primera columna, ordenadamente. Esta segunda fila la pongo como segunda columna. Y esta tercera fila la pongo como tercera columna. Entonces, dada A, este es su traspuesto. Si ahora ustedes transponen esta matriz, vuelven a obtener esta. Porque transponer significa lo que es fila pasarlo a columna. Por ejemplo, si tenemos la matriz B 1, 5, 0, 2, B traspuesta, esta fila pasa como columna 1, 5, esta fila como columna 0, 2. Eso es transponer. Lucas era el que había preguntado eso. ¿De acuerdo? ¿Me entendiste? Bueno. Entonces la transposición es cambiar la fila por la columna de una matriz. Es decir, ordenadamente, ¿no? Todo lo que fila pasa a ser la columna del mismo número. Entonces, si la matriz es como es rectangular, es decir, es 3 por 2, su traspuesta es 2 por 3. Si la matriz como esta es 2 por 2, por supuesto, su traspuesta también va a ser 2 por 2, pero no son iguales, obvio, que no son iguales.
Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la inversa de una matriz? El método que nosotros vemos para calcular la inversa de una matriz es usando operaciones elementales. ¿Por qué hacemos ese método? Porque con ese método también vamos a poder resolver si vos lo que tenés que hacer, si vos tenés A por B todo traspuesta, lo que haces es A por B, haces A por B y la transpones. ¿No es cierto? Supongamos que A por B te dio 1, 5, 0, 3, no sé quiénes son esas matrices, pero no importa. Ese resultado, A por B te dio esto. Si vos la transpones, te va a dar 1, 5, 6, 3, 1, menos 3. Lo que ocurre, esto es A por B transpuesta. Lo que ocurre es que si uno tiene la matriz A y la transpone, tiene la matriz B y también la transpone, sucede que A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta. Esa es una comprobación fácil. Como ustedes no hacen demostraciones de cosas, entonces la comprobación sería esta propiedad que vale siempre. Ustedes lo único que saben hacer es comprobar propiedades, no saben demostrar este tipo de cosas, ¿no? Obvio que esto se demuestra en general. Entonces, la propiedad que vale para la transposición que liga la transposición al producto es esta, ¿no? Fíjense que lo interesante, A por B transpuesta, cambio el orden en que estaban adentro de la transposición y multiplico las transpuestas. A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta. Eso es una comprobación que pueden hacer. Y después, en cambio para la suma, si tienen A más B transpuesta, eso es lo mismo que A transpuesta más B transpuesta. Esa propiedad, que también vale, es fácil de demostrar, pero ustedes en todo caso lo que tendrían que hacer es verificarla. ¿Eso era lo que me estabas preguntando? Sí, A transpuesta, a ver. ¿Qué? No te canso de leer, Lucas. ¿Qué decís? ¿A cuadrado o A transpuesta? En la última pregunta que me hiciste, Lucas. Entonces, la que sí está elevada, es la que dice A cuadrado. Sí, ahora veo. A cuadrado es A por A. Si dice A cuadrado, es A por A. Si dice A al cubo, es A por A por A. Para que vos puedas hacer el cuadrado de una matriz o potencia de una matriz, la matriz tiene que ser cuadrada. Entonces, A cuadrado es A por A. A al cubo va a ser A por A por A. ¿No? Es decir, es A cuadrado por A. Pero para que uno pueda definir potencia de matrices, las matrices tienen que ser cuadradas. Si no, no se puede. Exactamente. Sí, sí. Es lo intuitivo que ustedes tienen cuando piensan en el colegio primario, cómo le enseñaron la potenciación, no con la definición que uno da
diciendo, bueno, cuando elevo a la 0 me da 1 y después, no la definición por recurrencia, sino que si me dicen 2 al cubo, ¿no? Si en el colegio me dicen elevar 2 al cubo, me dice la maestra, es 2 por 2 por 2, ¿sí? Bueno, acá vamos a eso, ¿entendido? Sí. Exacto. Bien, a ver. Bueno, entonces vamos a decir cuáles son las operaciones elementales por filas de una matriz. Entonces, eso vale para cualquier matriz, de cualquier tipo de matriz. ¿Qué quiere decir con cualquier tipo de matriz? Cualquier número de filas y columnas que tenga la matriz, uno puede hablar de las operaciones elementales sobre las filas de la matriz. Entonces vamos a decir, ponernos de acuerdo cuáles son esas operaciones. Las operaciones que podemos hacer sobre las filas de una matriz son sumar dos filas de la matriz, multiplicar a una matriz por una constante no nula o intercambiar dos filas de lugar. Esos son los tres tipos de operaciones elementales que tenemos. Entonces, una es multiplicar una fila por una constante a una matriz. ¿Esto qué simboliza? Para C distinto de 0, multiplicar la fila I de A por C. Por ejemplo, si tenemos una matriz 3 por 2, pongamos que tenemos esa matriz. Y yo digo, bueno, voy a multiplicar la fila 2 de A por el número 4. Me va a dar una nueva matriz que se obtiene multiplicando por 4, es el C, y esta es la fila. Entonces, la fila 2 de A la multiplico por 4. A las otras filas no le hago nada. Va a dar por resultado una nueva matriz que sigue siendo 3 por 2. 1, 2, menos 20, 6 por 4, 24, 3, 4. Esta es la nueva matriz. Es decir, realicé sobre A la multiplicación de la fila 2 por el número 4. Y así obtuve la nueva matriz. Esa es un tipo de operación elemental. Otro tipo de operación elemental puede ser permutar la fila I con la fila J en A. Esto es permutar la fila I de A con la fila J de A. Por ejemplo, si sigue siendo esa mi matriz A, y yo digo, vamos a permutar
la fila 3 con la fila 1 de la matriz A, quiere decir que cambio, en lugar de la fila 3, escribo la fila 1. Y en lugar de la fila 1, escribo la fila 3. Es decir, estas dos las voy a intercambiar. Entonces me va a quedar 3, 4, menos 5, 6, 1, 2. Es decir, permutar dos filas en una matriz es cambiarlas de lugar entre sí. Entonces, la fila 3 la escribo como 1 y por supuesto a la 1 la tengo que mandar como 3. Esa es otro tipo de operación elemental. El último tipo de operación elemental que vemos es sumarle a la fila I C veces la fila J de A. ¿Esto qué significa? C es una constante. Entonces esto es sumar a la fila I de A la fila J multiplicada por C. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, vamos a sumar a la fila 2 dos veces la fila 3. Fíjense que la operación se aglutina sobre la fila 2, porque es a la fila 2 le vamos a sumar dos veces la fila 3. A la fila 1 no se le hace nada. A la fila 3 tampoco le hago nada. Y la que va a cambiar es la fila 2. ¿Y qué le hacemos a la fila 2? A la fila 2 le sumamos dos veces la fila 3. Entonces hay un menos 5 y le sumamos 2 por 3. Hay un 6 y le sumamos 2 por 4. Es decir, que es como que a esta fila ustedes la están multiplicando toda la fila por 2 y lo suman ordenadamente a lo que está en la fila 2. Bueno, ahora hay que hacer esas cuentas, ¿no? Entonces así, S2, 3, 2 de A da la matriz 1, 2, acá tenemos menos 5 más 6, 1, 6, 2 por 4, 8, más 6, 14, 3, 4. Entonces, sumarle a la fila 2 dos veces la fila 3 significa que a la fila 3 la multiplico por 2 y se lo sumo a lo que estaba en la fila 2. Bueno, esos son los tres tipos de operaciones elementales que se pueden hacer sobre las filas de una matriz. Esas operaciones elementales son las que nos sirven para calcular inversa de matrices, analizar si una matriz tiene inversa y en cuyo caso calcularlas, y para resolver sistemas. Bueno, ahora vamos a hacer un descanso y cuando volvemos del descanso, piensen en lo que di recién y quiero que busquen, como habíamos quedado, si tenían alguna duda. Lucas sí trajo una duda, los otros no han traído, fíjense si pueden traer alguna duda. Y vamos a hacer cálculo de inversa y resolución de un sistema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cerramos la reunión acá. ¿Y ahora qué es? 6 y 5. Paro acá porque como lo que viene es largo, si no se nos va a hacer muy largo.
6:05. 6:15, volvemos. ¿De acuerdo? Y piensen si tienen que traer alguna reunión, leí reunión. Si tienen que traer alguna duda. Al mismo link, 6:15.